Capítulo 7. Señales de la gracia. En tan importante conversación marchaban, cuando vi en mi sueño que, volviendo Fiel los ojos a un lado, vio a un hombre que se llamaba Locuacidad, que iba, aunque un poco distante de ellos, a su derecha, porque allí ya el camino era ancho y había bastante lugar para todos. Era un hombre alto y mejor parecido a alguna distancia que de cerca, y dirigiéndose a él le dijo: Fiel, amigo, ¿a dónde va usted? ¿Al país celestial? Locuacidad: sí, señor, allí me encamino. Fiel: allá vamos todos. ¿Por qué no viene usted con nosotros y gozaremos de su amable compañía? Locuacidad: con mucho gusto les acompañaré. Fiel: vamos, pues, juntos y pasemos nuestro tiempo hablando de cosas provechosas. Locuacidad: muy grato me es hablar de cosas buenas con ustedes o con otro cualesquiera. Mucho me alegro de haberme encontrado con los que tienen afición a tan buena obra, porque a la verdad son pocos los que así emplean el tiempo de sus viajes. La mayor parte prefieren hablar de cosas fútiles, lo cual siempre me ha afligido mucho. Fiel: es en verdad muy lamentable, porque nada hay más digno de ocupar nuestra lengua y nuestros labios como son las cosas del Dios de los cielos. Locuacidad: cuánto me agrada oír a usted hablar de esta manera, porque su lenguaje revela una profunda convicción. Es verdad, ¿hay nada comparable con el placer y provecho que se saca de hablar de las cosas de Dios? Si el hombre gusta de las cosas maravillosas, por ejemplo, de historia, de los misterios, milagros, prodigios y señales, ¿dónde podrá hallar lectura tan deliciosa y tan dulcemente escrita como en las Sagradas Escrituras? Fiel: es mucha verdad, pero debemos siempre procurar sacar provecho de nuestra conversación. Locuacidad: eso mismo digo yo, hablar de esas cosas es muy provechoso, porque por ahí puede un hombre llegar al conocimiento de otras muchas, como son la vanidad de las cosas mundanas y el provecho de las celestiales. Esto en general, y descendiendo a particularidades, puede un hombre aprender la necesidad del nuevo nacimiento, la insuficiencia de sus obras, su necesidad de la justicia de Cristo, etc. Además, puede aprender en esta conversación lo que es arrepentirse, creer, orar, sufrir y cosas por el estilo. Puede también enterarse de cuáles son las grandes promesas y consuelos del Evangelio para su propio solaz. Y por fin, puede llegar a conocer cómo se han de refutar las falsas opiniones, defender la verdad e instruir a los ignorantes. Fiel: mucha verdad es todo esto y mucho me gusta oír de ustedes tales cosas. Locuacidad: ay, la falta de esto es causa de que tampoco se entiendan la necesidad de la fe y de la obra de la gracia en su alma para alcanzar la vida eterna, y que vivan por ignorancia en las obras de la ley, por las cuales en manera alguna puede el hombre llegar al reino de los cielos. Fiel: pero voy a decir, con permiso de usted, que el conocimiento espiritual de estas cosas es don de Dios. Ningún hombre las alcanza por solo los esfuerzos humanos o por hablar de ellas. Locuacidad: lo sé muy bien, porque nada podemos obtener que no sea dado de arriba. Todo es de gracia, no por obras. Centenares de textos hay para confirmación de esto. Fiel: bueno, vamos ahora a girar nuestra conversación sobre un tema particular. Locuacidad: sobre lo que usted quiera. Hablaré de cosas celestiales o de cosas terrenales, de cosas morales o cosas evangélicas, de cosas sagradas o profanas, de cosas pasadas o venideras, de cosas extranjeras o del país, de cosas más esenciales o más accidentales, y siempre con la condición de que todo se haga para provecho. Fiel: maravillándose y acercándose a Cristiano, porque todo este tiempo había andado un poco retirado de ellos. Qué buen compañero hemos encontrado, de seguro este hombre será un excelente peregrino. Cristiano, sonriéndose modestamente: este hombre de quien estás tan agradado es capaz de engañar con esa lengua a una veintena de los que no le conozcan. Fiel: ¿es que lo conoces? Cristiano: sí, le conozco, y mejor que él se conoce a sí mismo. Fiel: pues ¿quién es? Cristiano: se llama Locuacidad y vive en nuestra ciudad.
Extraño que no le hayas conocido. Supongo que es por ser tan grande la ciudad. Fiel. ¿De quién es hijo y hacia dónde vive? Cristiano. Es hijo de un tal bien hablado y tenía su casa en el callejón Parlería y sus amigos le conocen con nombre de locuacidad, pero a pesar de su agraciada lengua, es persona de poco más o menos. Fiel. Pues parece hombre bastante decente. Cristiano. Sí, para los que no le conocen, porque parece mejor cuando está de viaje. En casa es otra cosa muy diferente. Cuando has dicho que parecía muy decente, he recordado lo que pasa con la obra de algunos pintores, cuyas pinturas tienen más vista a cierta distancia, pero que de cerca son muy poco agradables. Fiel. No sé si tomar a chanza todo lo que estás diciendo, porque te veo sonreírte. Cristiano. No quiera Dios que yo me agrade en este asunto, aunque me has visto sonreírme, ni permita Dios que yo acuse falsamente a nadie. Te voy a decir más todavía sobre él. Este hombre se acomoda a cualquier compañía y a cualquier modo de hablar. Lo mismo que está hablando ahora contigo, hablará cuando esté en una taberna. Cuanto más licor tiene en la cabeza, cuanto más charla estas cosas. La verdadera religión no existe ni en su corazón, ni en su casa, ni en su vida. Todo lo que tiene está en la punta de su lengua y su religión consiste en hacer ruido con ella. Locuacidad aparenta ser un verdadero creyente. Es muy versado en su conocimiento de las escrituras y habla de ellas con empeño y elocuencia. Sin embargo, su conocimiento es abstracto y carece de una experiencia. En su corazón no hay un arrepentimiento sincero y fe genuina en Cristo, que ha producido una vida cambiada. A primera vista parece alguien refinado y respetable, que sigue a Dios, pero los que lo conocen de verdad pueden decir lo contrario. Maltrata a los demás, miente y engaña. Su conducta no se distingue de la del mundo y causa que otros tropiecen. Por medio de estas cosas, locuacidad tergiversa el cristianismo y se engaña a sí mismo, al suponer que tan solo las palabras sirven como suficiente evidencia de una fe que salva. Fiel. ¿Lo dices de veras? Entonces estoy muy engañado con este hombre. Cristiano. Sí, créeme, con toda seguridad, estás muy equivocado. Acuérdate del adagio, dicen y no hacen, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en virtud. Habla de la oración, del arrepentimiento, de la fe y del nuevo nacimiento. Pero nada de ello siente. No hace más que hablar. Yo le tengo bien estudiado y observado, tanto en su casa como fuera de ella, y sé que lo que digo de él es la verdad. Su casa es tan falta de religión como lo está de sabor la clara del huevo. Allí no hay oración ni señal alguna de arrepentimiento del pecado, y los irracionales, en su manera, sirven a Dios mucho mejor que él. Él es la misma mancha, oprobio y vergüenza de la religión para todos los que le conocen. Apenas se puede oír, por culpa de él, una palabra buena en favor de la religión en todo el barrio donde vive. Es ya un dicho común allí: un santo fuera y un demonio en casa. Su pobre familia lo conoce muy bien, pues le ve tan grosero y tan iracundo para con todos, que ni saben qué hacer para agradarle ni cómo hablarle. Los que tienen con él algún negocio dicen, sin esconderse, que desearían más habérselas con un turco que con él, pues hallarían más honradez en un sectario de Mahoma. Si puede, no se escaparán de él sin engañarlos, defraudarlos y abusar de ellos. Lo peor del caso es que está educando a sus hijos a seguir sus pasos, y si huelen alguno de ellos algún necio temor, pues así llama a la primera señal de la sensibilidad en la conciencia, los pone de torpes, necios y estúpidos, hasta más no poder. Se niega a ocuparlos en nada y hasta resiste recomendarlos a nadie. Por mi parte, creo firmemente que por su vida malvada ha sido causa de que muchos tropiecen y caigan, y si Dios no lo impide, será la ruina de muchos más. Fiel. Bien, hermano, debo creerte, no solo porque me has asegurado que le conoces, sino también porque, como cristiano, darás verdadero testimonio de los hombres, porque no puedo pensar que digas estas cosas por odio o mala voluntad.
A la locuacidad le gusta discutir temas de Dios. ¿Por qué? Porque le encanta escuchar el sonido de su propia voz. Fiel está en lo cierto cuando aclara nuestro propósito. Pero debemos siempre procurar sacar provecho de nuestra conversación. Estas conversaciones deben tener el propósito de producir un beneficio espiritual. Efesios 4:29 dice que nuestras palabras deben servir para la edificación de los demás, para darles gracia y bondad, y cumplir con sus necesidades espirituales, con la palabra que habita en nosotros y llena nuestra vida, y con el Espíritu que nos guía. Debemos aconsejarnos unos a otros con sabiduría, promover nuestro crecimiento espiritual y hacer que nuestras reuniones sean actos de adoración a Dios. Colosenses 3:16. Cristiano, de no haberlo yo conocido, tal vez desde el principio hubiera tenido el mismo concepto de él que tú. Si hubiera oído tal noticia solamente de los que son enemigos de la religión, todo lo hubiera tenido por calumnia. Pues eso es lo que ordinariamente sucede en las bocas de los malos contra los nombres y profesión de los buenos. Pero cuanto he dicho y mucho más, puedo probártelo a ciencia cierta. Además, se avergüenzan de él los buenos. No le quieren ni por hermano ni por amigo. Y él solo nombrarle entre ellos, ni si le conocen, los hace sonrojarse. Fiel. Bueno, ahora conozco que el decir y el hacer son dos cosas muy distintas. Y de aquí en adelante tendré más presente esta distinción. Cristiano. En efecto, son cosas tan distintas como el alma y el cuerpo, porque como el cuerpo sin el alma no es más que un cadáver, así el decir si está solo no es tampoco sino un cadáver. El alma de la religión es la parte práctica. La religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Locuacidad no lo entiende así, piensa que el oír, el hablar, hace al buen cristiano, y así tiene engañada su propia alma. El oír no es más que la siembra de la palabra, y el hablar no es bastante para demostrar que hay fruto realmente en el corazón y en la vida. Y debemos estar bien seguros de que en el día del juicio serán juzgados los hombres según sus frutos. No se les preguntará: ¿creísteis? Sino: ¿practicasteis? Y según esto habrá de ser su juicio. Por eso el fin del mundo es comparado a la siega, y sabes muy bien que los hombres en la siega no consideran más que los frutos. Esto no quiere decir que se pueda aceptar algo que no sea de fe, pero digo esto para mostrarte cuán poco valdrán en aquel día las profesiones y protestas de locuacidad. Fiel. Esto me hace recordar el dicho de Moisés cuando describe la bestia limpia. Es aquella que tiene las pezuñas hendidas y rumia. Ha de reunir las dos circunstancias, tener hendida la pezuña y rumiar. No basta lo uno sin lo otro. La liebre rumia, pero es inmunda, porque no tiene la pezuña hendida, no tiene las pezuñas hendidas. Y esto es lo que pasa a locuacidad. Rumia, busca conocimientos, rumia sobre la palabra, pero no tiene las pezuñas hendidas. No se aparta del camino de los pecadores, sino a semejanza de la liebre, tiene el pie de perro o de oso, y por tanto es inmundo. Cristiano, has expuesto en cuanto se me alcanza el verdadero sentido evangélico de estos textos, y añadiré otro pensamiento. Pablo llama a los que son grandes habladores metal que resuena y címbalo que retiñe. Es decir, como lo explica en otra parte, cosas inanimadas que hacen sonidos, cosas sin vida, es decir, sin fe y la gracia verdadera del Evangelio, y por consecuencia cosas que nunca podrán ser puestas en el reino de los cielos entre los que son hijos de la vida, aunque el sonido que hacen hablando sea como la de la lengua o la voz de un ángel. Bueno, ahora conozco que el decir y el hacer son dos cosas muy distintas, dice Fiel, y de aquí en adelante tendré más presente esta distinción. La profesión de fe de locuacidad carece de valor sin las obras. Si no ama a su prójimo y busca vivir una vida santa, su fe está muerta. Santiago 1:27 y 2:26.
El alma de la religión es la parte práctica, dice Cristiano. Locuacidad se pierde esa bendición que Jesús decía que viene cuando ponemos en práctica, no cuando solamente la conocemos, lo que Él nos ha enseñado. Juan 13:17. Se supone que la luz del creyente, luz que refleja a Dios, debe brillar en medio de un mundo oscuro por medio de las buenas obras. Mateo 5:16. Al haber fallado en hacer lo correcto, locuacidad demuestra que no es un hijo de Dios. Primera de Juan 3:10. Una obra de la gracia en el alma se manifiesta por medio de las obras de amor divino. Fiel. Por eso, al principio me agradó mucho su compañía, pero ahora estoy hastiado de ella. ¿Cómo haremos para deshacernos de él? Cristiano. Sigue mi consejo y haz lo que te digo, y pronto se fastidiará él también de estar a tu lado, a no ser que Dios toque su corazón y lo convierta. Fiel. ¿Qué quieres que haga? Cristiano. Oye, acércate a él y entra en algún discurso serio sobre el poder de la religión. Y cuando lo haya aprobado, porque así lo hará, pregúntale indirectamente si eso es lo que él practica en su corazón, en su casa y en su vida. Entonces Fiel, acercándose otra vez a locuacidad, le dijo: Fiel, vamos, ¿qué tal va ahora? Locuacidad: gracias, bien, aunque yo esperaba que hubiésemos hablado mucho más. Fiel: si usted quiere, nos dedicaremos a ello ahora. Puesto que usted dejaba a mi elección proponer el asunto, propongo este. ¿Cómo se manifiesta la gracia salvadora de Dios cuando existe en el corazón del hombre? Locuacidad: es decir, que vamos a hablar sobre el poder de la gracia. Excelente cuestión, y estoy muy dispuesto a responder a usted. He aquí en breve mi respuesta. Primero, cuando existe la gracia de Dios en el corazón, causa en él un gran clamor contra el pecado. Segundo, Fiel, vamos despacio, consideremos cada cosa por sí sola. Me parece que debe usted decir más bien que se muestra inclinando al alma a aborrecer el pecado. Locuacidad: ¿y qué? ¿Qué diferencia hay entre clamar contra el pecado y odiarlo? Fiel: oh, muchísima. Puede un hombre por política clamar contra el pecado, pero no puede odiarlo, sino en virtud de una piadosa antipatía contra él. A muchos he oído clamar grandemente contra el pecado desde el púlpito, y sin embargo han podido tolerarlo bastante bien en el corazón, en la casa y en la vida. Cuánto y con qué energía no clamó al alma el ama de José como si hubiera sido muy casta, y sin embargo fue ella la que solicitó y de buena voluntad hubiera cometido el pecado. Los clamores de algunos contra el pecado son como los de una madre contra la niña que tiene sobre la falda, la llama sucia y acto continuo la abraza y besa. Locuacidad: parece que quiere usted cogerme por mis palabras. Fiel: no, yo no. Quiero solamente poner las cosas claras. ¿Y cuál es lo segundo por lo que mostraría a usted la existencia de la obra de la gracia en el corazón? Locuacidad: un gran conocimiento de los misterios evangélicos. Fiel: esta señal debía usted ponerla la primera, pero primera o última también es falsa, porque pueden muy bien obtenerse conocimientos, y muchos, de los misterios del Evangelio, y con todo no tener ninguna obra de la gracia en el alma. Aún más, puede un hombre tener toda ciencia y sin embargo no ser nada, y por consecuencia ni hijo de Dios. Cuando Cristo dijo: ¿sabéis todas estas cosas? Y los discípulos contestaron afirmativamente, les añadió: bienaventurados sois si las hacéis. No pone la bienaventuranza en saberlas, sino en hacerlas. Porque hay un conocimiento que no va acompañado de acción u obra. El que conoce la voluntad de su amo y no la hace. Puede, por tanto, un hombre saber tanto como un ángel y sin embargo no ser cristiano. Así que la señal que usted ha dado no es verdadera. En verdad, el conocer es lo que agrada a los habladores y jactanciosos, pero lo que agrada a Dios es el hacer. Esto no quiere decir que el corazón puede ser bueno sin conocimiento, porque sin él no vale nada el corazón. Hay, pues, conocimiento y conocimiento que se queda en la mera especulación de las cosas.
y conocimiento que va acompañado de la gracia, de la fe y amor, y que hace al hombre practicar de corazón la voluntad de Dios. El primero de estos satisface al hablador, mas el verdadero cristiano solo se satisface con el otro. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la observaré de todo corazón. Locuacidad. Veo a usted otra vez acechando mis palabras nada más. Esto no creo que sea para edificación. Fiel. Bueno, dejemos eso y propongo a usted otra señal de cómo esta obra de la gracia se descubre donde existe. Locuacidad. No, es exento porque veo que nos es imposible ponernos de acuerdo. Fiel. Vaya, si usted no quiere, yo lo haré. Locuacidad. Puede usted hacer lo que guste. El hablar no es bastante para demostrar que hay fruto realmente en el corazón y en la vida. En el día del juicio serán juzgados los hombres según sus frutos. Dice Cristiano. La única manera que podemos producir frutos es si el único al que podemos llamar bueno vive en nosotros y nos transforma, haciendo que nuestra naturaleza sea como la de él. Este fruto no viene por medio del conocimiento del cristianismo o por el deseo de obedecer a Dios, sino por un acto concreto del alejarse del pecado, abrir nuestros corazones a Dios e invitarlo a que gobierne nuestras vidas diariamente. Luego podremos entonces dar gracia y amor sacrificado, ser pacientes y tener control de nosotros mismos, orar, servir y ser santos. La calidad de nuestros corazones nacerá de la manera en que vivimos, y Dios se complacerá del fruto que demuestra que hay arrepentimiento. Mateo 3:8. Fiel. Una obra de la gracia en el alma se descubre o al que la tiene o a los demás. Al que la tiene de la manera siguiente: le da convicción de pecado, especialmente de la corrupción de su naturaleza y del pecado de la incredulidad, por el cual es segura su condenación, si no haya misericordia de parte de Dios por la fe en Cristo Jesús. La vista y el sentimiento de estas cosas obran en él dolor y vergüenza por su pecado. Encuentra además revelado en sí al Salvador del mundo y ve la absoluta necesidad de unirse a él por toda su vida, con lo que principia el hambre y la sed de él, a las cuales está hecha la promesa. Ahora bien, según la fuerza o debilidad de la fe en su Salvador, así es su gozo y paz, así es su amor a la santidad, así son sus deseos de conocerle más y también de servirle en este mundo. Pero aunque, como he dicho, así se descubre, sin embargo, pocas veces puede conocerse qué es la obra de la gracia, porque ya su corrupción, ya su razón torcida, hacen que su mente vaya descaminada en esta materia. Por tanto, aquel que tiene esta obra necesita un juicio muy sano antes de que pueda con certeza inferir que es obra de gracia. A los demás se descubre de la manera siguiente. Primero, por medio de una confesión práctica de su fe en Cristo. Segundo, por una vida conforme con esta confesión, es a saber, una vida de santidad. Santidad en el corazón, santidad en la familia, si la tiene, y santidad en su vida y trato con los demás. Esta santidad, por lo general, le enseña a aborrecer en su interior su pecado y a aborrecerse también a sí mismo en secreto por causa de él, a suprimirlo en su familia y promover la santidad en el mundo, no solo por su hablar, como puede hacerlo un hipócrita o charlatán, sino por una sujeción práctica en fe y amor al poder de la palabra. Ahora bien, señor mío, si tiene usted algo que objetar a esta breve descripción de la obra de la gracia o a las maneras de manifestarse, puede usted hacerlo. Si no, pasaré a proponer a usted otra segunda pregunta. Locuacidad. No, señor, no me toca al presente objetar, sino oír. Exponga usted su segunda pregunta. Fiel. Es esta. ¿Ha experimentado usted en sí mismo esta primera parte de mi descripción? ¿Dan testimonio de ello su vida y su conversación? ¿O consiste su religión en la palabra o en la lengua y no en el hecho y verdad? Le suplico, si está usted dispuesto a contestarme sobre esto, que no diga usted más que aquello a que Dios desde el cielo puede dar un amén y su conciencia pueda justificar. Porque no al que se alaba a sí mismo, el tal es aprobado, mas aquel a quien Dios alaba. Además, es grande iniquidad el decir yo soy de esta o de la otra manera, cuando su conversación y su vida y el testimonio de los vecinos lo desmienten.
locuacidad, empezando a sonrojarse pero recobrándose muy pronto. Ahora apela usted a la experiencia, a la conciencia y a Dios para justificar lo que ha dicho. No esperaba yo esta manera de discurrir. Por mi parte, no estoy dispuesto a contestar tales preguntas porque no me considero obligado a ello, a no ser que usted se tome el oficio de catequizador, y aún entonces me reservo el derecho de no aceptarle a usted por juez. Pero ¿querrá usted decirme con qué objeto me hace tales preguntas? Fiel, porque le he visto muy dispuesto a hablar, y me temo que en usted no haya más que ideas sin obras. Y además, para decirle toda la verdad, he oído decir de usted que es un hombre cuya religión consiste en palabras, desmentidas por su vida. Se dice que es usted un borrón entre los cristianos y deja usted muy mal parada la religión por su impía conversación y vida. Que ya ha sido usted causa de que hayan tropezado algunos y que muchos más corren peligro de ser arruinados por los malos caminos de usted. En usted la religión y la taberna, la avaricia, la impureza, la maledicencia, la mentira y las malas compañías, todo está fatalmente amalgamado. A usted se le puede aplicar lo que se dice de las rameras, que son la vergüenza de su sexo. Así es usted la vergüenza de todos los que profesan la religión. Locuacidad. Veo a usted propenso a prestar oídos a chismes y que forma sus juicios con sobrada precipitación. Por consiguiente, debe ser usted algún melancólico regañón, y así me despido de usted. Páselo bien. En esto, llegándose Cristiano a su compañero, le dijo: ya te dije lo que iba a suceder, no podían armonizarse tus palabras y las concupiscencias de ese. Prefiere abandonar tu compañía a reformar su vida. Váyase, enhorabuena. Él es el que pierde más. Nos ha ahorrado la molestia de despedirlo. Además, haber continuado así con nosotros hubiera sido para nosotros un borrón, y el apóstol dice: apártate de los tales. Fiel. Sin embargo, me alegro de haber tenido con él este pequeño discurso. Tal vez en alguna ocasión vuelva a pensar en ello. Yo le he hablado con toda sinceridad y así estoy limpio de su sangre. Si perece. Cristiano, hiciste bien en hablar con tanta claridad. Desgraciadamente, hay en estos días muy poca sinceridad en el trato de los hombres, y esto hace que la religión sea tan repulsiva a muchos. Estos necios charlatanes, cuya religión es solo la palabra, pues son corrompidos y vanos en su conversación, al ser también admitidos en la compañía de los piadosos, ponen perplejo al mundo, manchan el cristianismo y causan dolor a los sinceros. Ojalá que todos los trataran como tú lo has hecho, entonces buscarían el estar más en armonía con la religión, o se verían obligados a retirarse de la compañía de los santos. Qué jactancia tenía locuacidad, con qué orgullo y soberbia se inflamaba como un pavo, qué presunción tan necia la suya de arrollarlo todo ante sí. Mas apenas Fiel empezó a hablar de la sinceridad de la religión, de su necesaria influencia en la vida, cuando como la luna menguante se fue poco a poco declinando. Esto mismo sucederá al que no sea sincero en la religión y que no sienta su influencia en el alma. Así caminaban hablando de los que habían visto en su viaje, y de esta manera se les hacía más fácil su camino, que de otro modo les hubiera sido muy penoso, porque entonces precisamente pasaban a través de un desierto.